Lo llamaban el viejo lobo, pensando que sus mejores días habían quedado atrás. Durante meses lo mantuvieron en tareas de escritorio, creyendo que ya no podía competir con los francotiradores más jóvenes. Hasta que una misión imposible demostró que la experiencia supera a la juventud. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta extraordinaria historia de experiencia, honor y el momento en que un veterano demostró que la maestría no tiene edad, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, presiona ese botón de suscripción y ayúdanos a honrar a quienes han dedicado su vida al servicio. El sargento mayor Carlos Rodríguez caminaba por los pasillos del cuartel general San Diego con la precisión de un hombre que había marchado por estos mismos corredores durante más de 3 décadas. A los 59 años, su cabello gris estaba perfectamente cortado según las regulaciones militares, su uniforme impecable sin una arruga y su postura erguida desafiaba cada uno de los años que llevaba sirviendo a su país. Pero algo había cambiado en los últimos 6 meses, y Carlos lo sentía en cada mirada esquiva, en cada conversación que se detenía cuando él aparecía, en cada misión de la que era discretamente excluido. Era viernes por la mañana cuando Carlos llegó a su nueva oficina, un cubículo de 2 metros en el departamento de archivos, rodeado de cajas polvorientas llenas de reportes de misiones pasadas. Sobre su escritorio de metal oxidado, una computadora de 10 años de antigüedad parpadeaba con documentos que necesitaban ser digitalizados. Era el tipo de trabajo que tradicionalmente se asignaba a soldados rasos o personal administrativo, no a un sargento mayor con más de 1.200 eliminaciones confirmadas en su expediente. «Buenos días, sargento», le dijo la cabo Luna, una joven de 23 años que trabajaba en archivos. Su tono era respetuoso, pero tenía esa nota de lástima que Carlos había aprendido a reconocer. «Le dejé los reportes de las misiones de Somalia del 92 al 95. Son como 400 documentos que necesitan ser escaneados». Carlos asintió cortésmente. «Gracias, cabo. ¿Hay algún plazo específico?» «No hay prisa, señor. Solo cuando pueda». Cuando la joven se fue, Carlos se sentó frente a la computadora y miró la montaña de papeles amarillentos. Algunos de esos reportes los había escrito él mismo, décadas atrás, cuando era el francotirador principal del Batallón Especial de Reconocimiento. Cuando su rifle Barrett M82 era respetado y temido en 3 continentes. Cuando soldados de élite venían de otras unidades específicamente para entrenar con él. Ahora digitalizaba sus propias hazañas como si fueran reliquias históricas. El cambio había comenzado gradualmente. Primero fueron los comentarios bien intencionados sobre su edad. El teniente coronel Vega, comandante de operaciones especiales, había comenzado a asignarle misiones menos demandantes físicamente. «Cuida tu salud, Carlos», le había dicho. «Los jóvenes pueden manejar las misiones más rigurosas». Luego vinieron las exclusiones de los entrenamientos avanzados. «Necesitamos darle oportunidades a la nueva generación», había explicado el capitán Morrison, un ex estudiante de Carlos que ahora supervisaba el programa de francotiradores. «Tú ya has hecho tu parte». Finalmente, hace 3 meses, había llegado la transferencia temporal al departamento de archivos. «Mientras reorganizamos las operaciones de campo», le había dicho el coronel Herrera, «tu experiencia será invaluable para catalogar las tácticas históricas». Todos hablaban de su experiencia y su contribución histórica como si ya estuviera muerto. La realidad era diferente. Carlos sabía que sus reflexes seguían siendo agudos, que su pulso era tan estable como siempre, que su vista, aunque requería ahora gafas para leer, era perfecta para distancias largas. Había mantenido su régimen de entrenamiento físico, visitaba el campo de tiro cada fin de semana, y podía superar a la mayoría de los francotiradores de 30 años en precisión y consistencia. Pero tenía 59 años, y en una cultura militar obsesionada con la juventud y la velocidad, eso era aparentemente todo lo que importaba. A las 11:30 am, Carlos decidió tomar un descanso y caminar hacia la cafetería. En el pasillo se encontró con un grupo de 5 soldados jóvenes del escuadrón de francotiradores, riéndose mientras revisaban fotografías en un teléfono móvil. «Mira esto», decía el sargento Jiménez, de 28 años, mostrando la pantalla. «Mi disparo de ayer a 800 metros, directo al centro». «Impresionante», respondió el cabo Fernández. «El sargento mayor Rodríguez necesitaría binoculares para ver un objetivo a esa distancia ahora».
Las risas se detuvieron abruptamente cuando notaron que Carlos estaba parado a solo 3 metros de ellos. «Sargento mayor», balbuceó Jiménez, claramente incómodo. «No, no lo vimos llegar». Carlos los miró a todos con calma. Estos hombres habían sido sus estudiantes. Había entrenado personalmente a 2 de ellos cuando llegaron como reclutas nerviosos que Barely podían acertar a un objetivo a 200 metros. «Continúen, soldados», dijo simplemente, y siguió caminando hacia la cafetería, pero las palabras se quedaron con él. 800 metros. Era una distancia que había superado rutinariamente durante décadas, incluyendo un disparo de 1847 metros en Irak, que había salvado a una unidad completa de emboscada. Ahora estos jóvenes consideraban 800 metros como una hazaña digna de celebración. En la cafetería, Carlos se sentó solo en una mesa del rincón, como había hecho durante los últimos meses. Desde su posición podía observar las mesas donde se sentaban los diferentes grupos. Oficiales de alto rango discutiendo estrategias, soldados jóvenes intercambiando historias de entrenamiento, personal administrativo, revisando horarios. Él ya no encajaba en ninguno de esos grupos. «¿Le importa si me siento?» Carlos levantó la vista y vio al mayor Patricia Sandoval, oficial de inteligencia, y una de las pocas personas en la base que aún lo trataba con genuino respeto profesional. «Por supuesto, mayor». Sandoval se sentó y comió en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Carlos, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta, siempre. ¿Cómo te sientes realmente sobre tu transferencia a archivos?» Carlos consideró la pregunta. Patricia había trabajado con él en múltiples operaciones. Conocía sus capacidades mejor que la mayoría. «Honestamente, mayor, siento que me han puesto a pastar, como un caballo viejo que ya no puede correr». Patricia asintió pensativamente. «Eso es lo que pensaba. Carlos, hay algo que no puedo discutir oficialmente, pero mantente listo. Las cosas pueden cambiar más rápido de lo que esperamos». «¿A qué te refieres?» «Solo mantente listo», repitió, y se levantó de la mesa. Esa tarde, mientras Carlos escaneaba documentos de misiones en las que había participado como un actor principal, no podía dejar de pensar en las palabras de Patricia. ¿Qué había querido decir con mantente listo? Su respuesta llegó 2 días después, de la manera más inesperada. Era lunes por la mañana cuando Carlos llegó a su cubículo y encontró algo inusual. Una carpeta clasificada había sido colocada sobre su escritorio durante la noche. La carpeta tenía una etiqueta roja que indicaba «Acceso restringido, solo personal autorizado». Carlos miró alrededor del departamento de archivos. La Cabo Luna no había llegado aún, y él era el único presente. Abrió la carpeta y encontró una nota manuscrita en la parte superior. «Carlos, revisa esto discretamente. Necesito tu opinión antes de las 1400 horas. P.S. Debajo de la nota había fotografías de satélite, mapas topográficos y perfiles de personal. Carlos reconoció inmediatamente el estilo de los documentos. Era un dossier de operaciones especiales. Las fotografías mostraban un complejo de edificios en lo que parecía ser terreno montañoso. Los mapas indicaban elevaciones, patrones de viento y posiciones estratégicas. Pero fueron los perfiles de personal los que hicieron que Carlos se enderezara en su silla. Víctor Kozlov, conocido como el fantasma de Chechenia, ex Spetsnaz convertido en mercenario, especialista en secuestros de alto perfil y terrorismo dirigido. Ubicación actual. Desconocida hasta hace 72 horas. Carlos había escuchado el nombre antes. Kozlov era una leyenda oscura en los círculos de inteligencia militar. Un francotirador que supuestamente había entrenado con los mejores del mundo antes de desertar y convertirse en uno de los terroristas más buscados del planeta. Continuó leyendo. El archivo indicaba que Kozlov había sido localizado en un complejo fortificado en las montañas, a aproximadamente 2.400 metros de altitud. Tenía rehenes, un diplomático estadounidense y su familia, capturados durante una conferencia de paz en un país extranjero que no era identificado en el documento. Lo que hizo que Carlos frunciera el ceño fueron las especificaciones técnicas en la última página del dossier. Las condiciones del terreno eran extraordinariamente desafiantes. Vientos cruzados impredecibles debido a la altitud, temperaturas variables que afectarían la balística y múltiples obstáculos naturales que limitaban los ángulos de tiro. Más importante aún, la distancia estimada desde cualquier posición viable de francotirador hasta el objetivo era de mínimo 1.800 metros, con la posición óptima requiriendo un disparo de 2.150 metros.
Era el tipo de misión que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino décadas de experiencia en condiciones extremas. A las 1400 horas exactas, Carlos se dirigió a la oficina de la mayor Sandoval. Cuando entró, encontró no solo a Patricia, sino también al coronel Herrera y al teniente coronel Vega. La expresión en sus rostros era grave. «Carlos», dijo Herrera sin preámbulos, «necesitamos tu evaluación profesional de la situación que revisaste esta mañana». Carlos colocó la carpeta sobre el escritorio de Patricia. «Es una misión de eliminación de precisión extrema, señor. Condiciones ambientales complejas, objetivo móvil, distancia máxima de efectividad. ¿Cuál es tu evaluación de viabilidad?» Carlos había estado considerando exactamente esa pregunta durante las últimas 3 horas. «Señor, es técnicamente posible, pero requiere un francotirador con experiencia específica en condiciones de alta altitud y disparos de ultralarga distancia». Vega se inclinó hacia adelante. «Carlos, tenemos 4 francotiradores en el escuadrón activo. Todos han sido evaluados para esta misión. Ninguno tiene experiencia confirmada más allá de 1600 metros. ¿Y cuál es la ventana de tiempo?», preguntó Carlos. 72 horas, respondió Herrera. «Las negociaciones diplomáticas han fallado. Intelligence indica que Kozlov planea ejecutar a los rehenes en ese plazo si no se cumplen sus demandas». Carlos procesó la información. Era exactamente el tipo de misión de ultra alta complejidad que había ejecutado múltiples veces durante su carrera activa. Pero hacía 6 meses que no participaba en operaciones de campo. «Señor», dijo finalmente, «¿por qué me están consultando sobre esto?». Los 3 oficiales intercambiaron miradas antes de que Patricia respondiera. «Porque, Carlos, hemos revisado los archivos de todo francotirador activo en las Fuerzas Armadas. Solo hay 2 personas con experiencia confirmada en eliminaciones exitosas a más de 2000 metros en condiciones de alta altitud. ¿Y el otro? Murió en Afganistán hace 2 años». El silencio que siguió fue pesado. Carlos entendió inmediatamente las implicaciones de lo que le estaban diciendo. «Señores», dijo cuidadosamente, «he estado asignado a tareas administrativas durante 6 meses. Oficialmente, ya no soy un francotirador activo». Herrera se levantó de su silla. «Carlos, necesito preguntarte algo directamente, y necesito una respuesta honesta. En tu opinión profesional, ¿puedes hacer este disparo?». Carlos miró a los 3 oficiales. Hombres que habían decidido que era demasiado viejo para operaciones de campo, ahora lo necesitaban para una misión que ningún otro soldado podía completar. «Señor», respondió, «he estado haciendo disparos similares desde antes de que naciera la mitad de los francotiradores actuales. La pregunta no es si puedo hacerlo, la pregunta es si confían en mí para hacerlo». 6 horas después, Carlos se encontraba en el armería principal de la base, revisando meticulosamente su viejo rifle Barrett M82A1. El arma había estado almacenada durante meses, pero Carlos había insistido en que fuera mantenida según sus especificaciones exactas. Mientras desarmaba y limpiaba cada componente, sus manos se movían con la memoria muscular de décadas de práctica. «¿Necesita ayuda con eso, sargento mayor?». Carlos levantó la vista y vio al sargento Jiménez parado en la entrada de la armería. El mismo joven que había bromeado sobre su vista días antes, ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto nervioso. «No, gracias, sargento. Solo verificando que todo esté en orden». Jiménez se acercó cautelosamente. «Señor, ¿es cierto que va a regresar a operaciones activas?». Carlos continuó trabajando en el rifle mientras respondía. «Eso depende de muchos factores, sargento». «Señor, yo quería disculparme por el comentario del otro día sobre los binoculares. Fue inapropiado». Carlos detuvo su trabajo y miró directamente al joven soldado. «Sargento, ¿cuál es su récord de distancia confirmada?». 847 metros, señor. ¿Bajo qué condiciones?». «Campo de entrenamiento, señor. Clima ideal, objetivo estacionario». Carlos asintió. «Es un buen disparo, sargento. Cuando yo tenía su edad, consideraba 800 metros como el estándar mínimo para un francotirador competente». «¿Cuál es su récord, señor?». Carlos terminó de ensamblar el Barrett y lo levantó para verificar la alineación. 2.147 metros. Irak, 2003. Viento cruzado de 15 nudos. Temperatura de 47 grados Celsius. Objetivo móvil». Jiménez se quedó en silencio por un momento largo. «Señor, eso es increíble». «Era necesario», dijo Carlos simplemente. Una unidad completa dependía de ese disparo. Esa noche, Carlos se quedó despierto hasta tarde estudiando los detalles de la misión. Los mapas topográficos mostraban que la posición óptima de tiro estaría a 2.150 metros del objetivo,
con una diferencia de elevación de 340 metros. Los patrones de viento en la región eran complejos y cambiantes, lo que requeriría ajustes constantes basados en observación directa del ambiente. Más desafiante aún, Kozlov era conocido por ser extremadamente cauteloso. Intelligence sugería que solo se expondría durante breves momentos, probablemente no más de 30-45 segundos cada vez. Carlos tendría una sola oportunidad, tal vez dos si tenía suerte. El teléfono sonó a las 0200 horas. Era Patricia. Carlos, hay desarrollos. Kozlov acaba de enviar un nuevo ultimátum. Ha movido el plazo a 48 horas. ¿Y los rehenes? Siguen vivos, pero Intelligence indica que está volviéndose impaciente. También hemos confirmado que tiene al menos 6 mercenarios armados con él en el complejo. Carlos se incorporó en la cama. ¿Cuándo partimos? 600 horas. Somos horas. Helicóptero te llevará al punto de inserción. Carlos, hay una cosa más. ¿Qué? El coronel Herrera ha decidido enviar también al sargento Jiménez como observador y backup. Quiere que alguien más joven esté presente en caso de que el viejo no pueda completar la misión, terminó Carlos. No fue exactamente así como lo expresó, pero... Entiendo, mayor. Es una precaución sensata. Pero Carlos sabía lo que realmente significaba. Incluso ahora, incluso cuando él era la única opción viable para la misión, el comando no confiaba completamente en él. Jiménez estaría allí, no solo como observador, sino como reemplazo en caso de que Carlos fallara. A las 0500 horas, Carlos llegó al helipuerto completamente equipado. Llevaba su Barrett M82A1, munición especializada para larga distancia, equipo de observación avanzado y suficientes suministros para una misión de 72 horas. Su uniforme de combate estaba perfectamente preparado. Cada pieza de equipo revisada y verificada. Jiménez ya estaba esperando, claramente nervioso pero tratando de aparecer profesional. Buenos días, sargento mayor. Buenos días, sargento. ¿Primera misión de eliminación de larga distancia? Sí, señor. He estado en operaciones de apoyo, pero nunca como francotirador principal. Relájese, sargento. Va a ser observador y aprender. Su trabajo es mantener comunicaciones y proporcionar información de viento y distancia cuando se lo pida. El helicóptero los llevó a través de terreno montañoso durante 3 horas. Carlos pasó el tiempo estudiando los mapas una vez más y ajustando su equipo óptico. Cuando finalmente aterrizaron en el punto de inserción, el sol estaba alto y el calor comenzaba a intensificarse. Desde aquí caminamos, le dijo Carlos a Jiménez. Son aproximadamente 12 kilómetros hasta la posición de tiro. Terreno accidentado, así que conserve energía. La caminata tomó 4 horas. Carlos estableció un ritmo constante que era desafiante pero sostenible, y notó con satisfacción que su condición física seguía siendo excelente. Jiménez luchó más con el terreno y el peso del equipo, pero se mantuvo al ritmo sin quejarse. Cuando llegaron a la posición de tiro que Carlos había identificado en los mapas, el sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte. Era una cornisa rocosa, con vista clara hacia el complejo objetivo, protegida por formaciones naturales que proporcionarían camuflaje y protección. Carlos desplegó su equipo con movimientos precisos y eficientes. Primero estableció el Barrett en su bipod, luego configuró su equipo de observación para medir distancia, viento y condiciones atmosféricas. Finalmente, estableció comunicaciones con el comando base. Base, aquí, Lobo 1, en posición. Iniciando reconocimiento del objetivo. A través de su telescopio de alta potencia, Carlos pudo ver el complejo claramente. Era más grande de lo que habían indicado las fotografías de satélite, con múltiples edificios conectados por muros altos. Había movimiento ocasional de guardias armados en las torres de vigilancia. Lobo 1, aquí base. ¿Puede confirmar la presencia del objetivo principal? Carlos ajustó el telescopio y escaneó sistemáticamente cada ventana y abertura del complejo. Después de 20 minutos de observación paciente, vio una figura que se movía en lo que parecía ser una ventana del segundo piso del edificio principal. Base, posible avistamiento del objetivo principal. Edificio central, segundo piso, ventana este. Necesito más tiempo para confirmación positiva. Y ahí fue cuando Carlos se dio cuenta de que los próximos minutos determinarían no solo el éxito de la misión, sino también si los últimos 30 años de su carrera habían sido entrenamiento para este momento exacto. El helicóptero los llevó a través de terreno montañoso durante 3 horas. Carlos pasó el tiempo estudiando los mapas una vez más y ajustando su equipo óptico.
Cuando finalmente aterrizaron en el punto de inserción, el sol estaba alto y el calor comenzaba a intensificarse. «Desde aquí caminamos», le dijo Carlos a Jiménez. «Son aproximadamente 12 kilómetros hasta la posición de tiro. Terreno accidentado, así que conserve energía». La caminata tomó 4 horas. Carlos estableció un ritmo constante que era desafiante pero sostenible, y notó con satisfacción que su condición física seguía siendo excelente. Jiménez luchó más con el terreno y el peso del equipo, pero se mantuvo al ritmo sin quejarse. Cuando llegaron a la posición de tiro que Carlos había identificado en los mapas, el sol estaba comenzando a descender hacia el horizonte. Era una cornisa rocosa con vista clara hacia el complejo objetivo, protegida por formaciones naturales que proporcionarían camuflaje y protección. Carlos desplegó su equipo con movimientos precisos y eficientes. Primero estableció el Barrett en su bipod, luego configuró su equipo de observación para medir distancia, viento y condiciones atmosféricas. Finalmente, estableció comunicaciones con el comando base. «Base, aquí, Lobo 1, en posición», iniciando reconocimiento del objetivo. A través de su telescopio de alta potencia, Carlos pudo ver el complejo claramente. Era más grande de lo que habían indicado las fotografías de satélite, con múltiples edificios conectados por muros altos. Había movimiento ocasional de guardias armados en las torres de vigilancia. «Lobo 1, aquí base. ¿Puede confirmar la presencia del objetivo principal?» Carlos ajustó el telescopio y escaneó sistemáticamente cada ventana y abertura del complejo. Después de 20 minutos de observación paciente, vio una figura que se movía en lo que parecía ser una ventana del segundo piso del edificio principal. «Base. Posible avistamiento del objetivo principal. Edificio central. Segundo piso. Ventana este. Necesito más tiempo para confirmación positiva». Y ahí fue cuando Carlos se dio cuenta de que los próximos minutos determinarían no solo el éxito de la misión, sino también si los últimos 30 años de su carrera habían sido entrenamiento para este momento exacto. La luz dorada del atardecer creaba condiciones visuales perfectas, pero Carlos sabía que también significaba que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. En una hora, la oscuridad haría imposible una identificación visual positiva del objetivo, y las condiciones de viento nocturno serían impredecibles. «Jiménez», dijo Carlos sin apartar la vista del telescopio, «tome lecturas de viento cada 30 segundos. Necesito patrones precisos». «Sí, señor». El joven sargento desplegó su anemómetro y comenzó a registrar meticulosamente las variaciones de velocidad y dirección del viento. Carlos había estado observando el complejo durante 2 horas, memorizando los patrones de movimiento de los guardias, identificando todas las ventanas y aperturas, y esperando pacientemente que Kozlov se mostrara lo suficiente para una identificación positiva. A las 1847 horas, su paciencia fue recompensada. Una figura apareció en la ventana del segundo piso del edificio principal. Era un hombre de estatura media, cabello oscuro, vestido con ropa civil. Permaneció en la ventana durante aproximadamente 20 segundos, aparentemente observando el perímetro exterior del complejo. Carlos ajustó el telescopio para máxima magnificación y estudió cuidadosamente las características faciales del hombre. La nariz ligeramente torcida, la cicatriz visible que se extendía desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, la forma distintiva de los hombros. Todos los detalles coincidían con las fotografías de Kozlov en el dossier. «Base, aquí, Lobo 1. Confirmación visual positiva del objetivo principal». Repito, confirmación visual positiva. «Lobo 1, aquí base». «Entendido. ¿Cuál es su evaluación de la ventana de oportunidad?» Carlos observó mientras Kozlov desaparecía de la ventana. Luego reapareció 5 minutos después por aproximadamente 15 segundos, antes de moverse nuevamente fuera de vista. «Base, el objetivo se muestra en intervalos irregulares. Tiempo de exposición promedio, 15 a 20 segundos. Patrón impredecible. Lobo 1, ¿puede tomar el disparo?» Carlos calculó mentalmente todos los factores. Distancia de 2150 metros, diferencia de elevación de 340 metros, viento cruzado variable entre 8 y 12 nudos, temperatura descendiendo gradualmente mientras se acercaba el anochecer. Eran condiciones complejas, pero dentro de sus capacidades. «Base, confirm que puedo tomar el disparo. Necesito autorización para armas libres». Hubo una pausa de casi 1 minuto antes de que la respuesta llegara. «Lobo 1, tiene autorización para armas libres. Repito, autorización para armas libres. Elimine el objetivo».
Carlos comenzó los ajustes finales en su Barrett M82A1. Primero, la compensación por distancia. El proyectil caería aproximadamente 18 metros durante su vuelo de 2.150 metros, requiriendo una elevación significativa del cañón. Segundo, la compensación por viento. Los vientos cruzados desviarían el proyectil aproximadamente 2.3 metros hacia la izquierda, requiriendo un ajuste correspondiente hacia la derecha. Jiménez, necesito lectura final de viento. Señor, viento del noroeste, 9.5 nudos, con ráfagas ocasionales hasta 11 nudos. ¿Consistente durante los últimos 5 minutos? Sí, señor. Muy estable. Carlos realizó los ajustes finales en su mira telescópica y se posicionó detrás del rifle. Su respiración se calmó automáticamente. Su pulso se estabilizó y su mente entró en el estado de concentración absoluta que había perfeccionado durante décadas. A las 1902 horas, Kozlov apareció nuevamente en la ventana. Carlos tenía el rifle alineado perfectamente, su dedo en el gatillo, todos los cálculos balísticos completados. Pero algo lo hizo dudar. Kozlov no estaba solo. Había otra figura en la habitación, parcialmente visible detrás del objetivo principal. Base, aquí Lobo 1. Hay una segunda persona en la habitación con el objetivo. No puedo confirmar si es rehén o mercenario. Lobo 1. Su orden es eliminar el objetivo principal. La presencia de otras personas no afecta su misión. Carlos mantuvo la mira en Kozlov, pero su entrenamiento y experiencia le decían que algo no estaba correcto. La figura detrás de Kozlov se movía de manera extraña, como si estuviera restringida. Jiménez, ¿puede obtener mejor vista de la segunda persona en la habitación? El joven sargento ajustó su telescopio de observación. Señor, la segunda persona parece ser una mujer. Sus manos creo que están atadas. Era uno de los rehenes. Kozlov estaba usando a la mujer como escudo humano parcial, posicionándola de manera que cualquier disparo errado podría impactarla a ella. Carlos había enfrentado situaciones similares antes, pero nunca a esta distancia. Un disparo a 2.150 metros con un rehén parcialmente expuesto requería no solo precisión excepcional, sino confianza absoluta en sus cálculos y habilidades. Kozlov comenzó a moverse hacia la ventana nuevamente, y Carlos vio que tenía aproximadamente 10 segundos de oportunidad antes de que el objetivo desapareciera por tiempo indefinido. Su mente procesó todos los factores en milisegundos: viento estable, distancia confirmada, posición del rehén mapeada, ángulo de tiro calculado. El proyectil .BMG del Barrett viajaría a más de 800 metros por segundo. Llegaría al objetivo en aproximadamente 2.7 segundos. Carlos controló su respiración, dejó que la mitad del aire saliera de sus pulmones y gentilmente apretó el gatillo. El Barrett rugió como un trueno, su retroceso masivo transmitiendo energía a través del bipod hacia la roca sólida debajo. El proyectil salió del cañón a 864 metros por segundo, trazando una parábola invisible a través del aire de la tarde. Durante los siguientes 2.7 segundos, Carlos mantuvo perfectamente inmóvil, esperando. A esta distancia, él vería el impacto antes de escuchar el sonido del proyectil llegando al objetivo. A través de su telescopio, Carlos vio a Kozlov súbitamente sacudirse violentamente hacia atrás, desapareciendo inmediatamente de la vista de la ventana. Un momento después, el eco del impacto llegó rodando a través de las montañas. Base, aquí Lobo 1. Disparo realizado. Impacto confirmado en el objetivo. Jiménez, que había estado observando a través de su propio telescopio, se volvió hacia Carlos con una expresión de asombro absoluto. Señor, eso fue increíble. Ni siquiera vi exactamente dónde lo golpeó, pero el objetivo cayó inmediatamente. Carlos ya estaba desarmando su posición. Centro de masa, aproximadamente 2 pulgadas a la izquierda del esternón. El rehén no fue tocado. ¿Cómo puede estar tan seguro? Carlos terminó de empacar el Barrett y miró hacia el complejo, donde podía ver actividad frenética entre los guardias restantes. Porque, sargento, después de 30 años haciendo este trabajo, uno aprende a leer el resultado de sus disparos. La misión de extracción de los rehenes fue ejecutada 6 horas después, cuando las fuerzas especiales asaltaron el complejo ahora desorganizado y encontraron a Kozlov exactamente donde Carlos había predicho, muerto de un solo disparo al centro de masa, mientras los 3 rehenes permanecían ilesos en habitaciones adyacentes. Cuando Carlos y Jiménez fueron recogidos en el punto de extracción la mañana siguiente,
Fueron recibidos no solo por el helicóptero de transporte, sino también por un pequeño convoy que incluía al coronel Herrera, la mayor Sandoval y, sorprendentemente, al general Martínez, comandante de toda la región militar. «Sargento Mayor Rodríguez», dijo el general cuando Carlos bajó del helicóptero, «quiero hablar con usted inmediatamente». Carlos se cuadró ante el general, esperando cualquier cosa desde una reprimenda hasta una medalla. En el ejército nunca se sabía cómo iban a reaccionar los altos mandos ante el éxito no convencional. «Señor Carlos, acabo de terminar una conversación con el secretario de Defensa. Me informó que el diplomático rescatado era el embajador especial en negociaciones de paz críticas para la estabilidad regional. Su muerte habría desencadenado una crisis internacional». Carlos mantuvo su postura militar. «Solo cumplí con mi misión, señor». «No», dijo el general firmemente. «Hizo mucho más que eso. Ejecutó un disparo que la mayoría de francotiradores considerarían imposible, bajo condiciones que habrían derrotado a hombres la mitad de su edad». El general hizo una pausa, mirando directamente a Carlos. «También me han informado sobre las circunstancias que llevaron a su asignación temporal en archivos. Eso cambia hoy». Carlos sintió una mezcla de vindicación y cautela. «Señor, efectivo inmediatamente. Está siendo reasignado como instructor principal del programa avanzado de francotiradores. Rango, sargento mayor primero. Además, estará a cargo de desarrollar nuevos protocolos de entrenamiento para disparos de ultra larga distancia». La promoción era significativa, pero más importante para Carlos era lo que representaba: reconocimiento oficial de que su experiencia y habilidades seguían siendo invaluables. «Gracias, señor. Es un honor». El general se volvió hacia el grupo de oficiales que los acompañaba. «Caballeros, lo que presenciamos ayer no fue solo un francotirador competente completando una misión. Fue un maestro demostrando por qué la experiencia y la sabiduría no pueden ser reemplazadas por juventud y entusiasmo». Durante el vuelo de regreso a la base, Jiménez se acercó a Carlos con evidente humildad. «Sargento Mayor, quiero disculparme nuevamente por mis comentarios anteriores. Después de lo que vi ayer...» Carlos levantó una mano para interrumpirlo. «Sargento, ¿qué aprendió de esta misión?». Jiménez consideró la pregunta seriamente. «Aprendí que la precisión técnica es solo una parte del trabajo de un francotirador. La experiencia para leer condiciones, la paciencia para esperar el momento correcto y la confianza para tomar decisiones bajo presión extrema. Todo eso solo viene con años de práctica». «Exactamente. Y también aprendió que la edad, cuando está respaldada por experiencia y mantenimiento físico, puede ser una ventaja, no una limitación». Jiménez asintió. «Señor, ¿estaría dispuesto a entrenarme? Quiero aprender a hacer lo que usted hace». Carlos sonrió por primera vez en meses. «Sargento, va a ser mi primer estudiante en el nuevo programa. Pero le advierto, mis estándares son altos y no acepto excusas». «No esperaría menos, señor». Cuando llegaron a la base, Carlos se sorprendió al encontrar que se había reunido una multitud en el helipuerto. Soldados de todas las edades y rangos habían venido a presenciar el regreso del francotirador que había completado una misión imposible. Entre ellos estaba todo el escuadrón de francotiradores, incluyendo a los mismos jóvenes que habían dudado de sus habilidades días antes. «¡Atención!», gritó alguien cuando Carlos bajó del helicóptero, y toda la multitud se cuadró en un saludo sincronizado y espontáneo. Carlos devolvió el saludo, abrumado por la demostración de respeto. Era un momento que había estado esperando sin saberlo durante meses. El reconocimiento de que su valor como soldado no había disminuido con la edad. Esa noche, en su nueva oficina como instructor principal, Carlos comenzó a desarrollar el currículum para el programa avanzado de francotiradores. Su primera decisión fue establecer que la edad no sería un factor descalificador para estudiantes potenciales, siempre que pudieran cumplir con los estándares físicos y técnicos. Su segunda decisión fue crear un sistema de mentorías que emparejara francotiradores veteranos con soldados jóvenes, asegurando que la experiencia acumulada durante décadas no se perdiera cuando los veteranos se retiraran. Una semana después, Carlos recibió una visita inesperada. El sargento Jiménez entró a su oficina acompañado por 5 soldados jóvenes del escuadrón de francotiradores. «Sargento Mayor», dijo Jiménez, «mis compañeros querían hablar con usted sobre el nuevo programa de entrenamiento». Carlos los miró a todos, reconoció a cada uno. Soldados talentosos que habían sido influenciados por la cultura de juventud obsesiva que dominaba muchas unidades militares. «¿En qué puedo ayudarlos?». El cabo Fernández,
que había participado en las bromas sobre la edad de Carlos, se adelantó. Señor, queremos disculparnos por nuestras actitudes anteriores y queremos solicitar formalmente ser considerados para su programa avanzado. ¿Todos ustedes? Sí, señor, respondieron al unísono. Carlos estudió sus rostros. Veía sinceridad genuina, pero también algo más. Hambre de conocimiento real. La experiencia de presenciar lo que un verdadero maestro podía lograr había cambiado su perspectiva sobre el valor de la experiencia versus la juventud. Muy bien. Pero entiendan que mi programa no es sobre hacer ustedes disparos más largos o más precisos, aunque eso será parte de él. Es sobre convertirlos en francotiradores completos, soldados que pueden pensar, adaptar y ejecutar bajo cualquier condición. Entendemos, señor. También entiendan que voy a emparejar a cada uno de ustedes con un francotirador veterano como mentor. Algunos de estos veteranos tienen más de 50 años. Van a tratarlos con el respeto que merecen. Sí, señor. Carlos asintió. Reporten mañana a las 0500 horas. Vamos a comenzar con fundamentos básicos, sin importar cuánta experiencia crean que tienen. Después de que los soldados se fueron, Carlos se quedó solo en su oficina, reflexionando sobre los eventos de la semana pasada. Una misión que había comenzado como una posible última oportunidad para demostrar su relevancia se había convertido en una nueva fase de su carrera. Su teléfono sonó. Era Patricia Sandoval. Carlos, ¿cómo se siente ser instructor principal? Como si hubiera encontrado mi verdadero propósito mayor. Durante meses pensé que mi carrera había terminado. Resulta que apenas estaba comenzando una nueva fase. Hay algo más que debería saber, dijo Patricia. El general Martínez me pidió que le informara que hay planes para nombrarlo para la medalla de servicio distinguido por la misión de rescate. Carlos sintió una mezcla de orgullo y humildad. Es un honor, pero honestly, mayor, el verdadero premio es estar de vuelta donde pertenezco. ¿Y dónde es eso? Sirviendo a mi país y entrenando a la próxima generación para que puedan servir mejor que yo. 3 meses después, el programa avanzado de francotiradores dirigido por Carlos había ganado reconocimiento nacional. Soldados de otras bases solicitaban transferencias para entrenar bajo su programa, y oficiales internacionales venían como observadores para estudiar sus métodos. El programa había establecido nuevos récords en precisión de tiro a larga distancia, pero más importante aún, había cambiado la cultura dentro de las fuerzas especiales. La experiencia de los veteranos era ahora vista como un activo invaluable, no como un obstáculo para la modernización. Durante una ceremonia de graduación para la primera clase del programa, Carlos se dirigió a los 24 francotiradores que habían completado el entrenamiento intensivo de 12 semanas. Durante los últimos 3 meses, han aprendido técnicas de tiro que los convertirán en francotiradores más efectivos. Pero espero que también hayan aprendido algo más importante, que la maestría no tiene edad, que la experiencia es irreemplazable, y que el respeto mutuo entre generaciones hace que todos seamos más fuertes. Después de la ceremonia, Jiménez se acercó a Carlos. En 3 meses, el joven sargento se había transformado de un tirador competente a un francotirador excepcional, capaz de disparos consistentes a más de 1500 metros. Sargento mayor, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido la oportunidad de demostrar su valor en esa misión? ¿Si hubiera terminado su carrera en archivos? Carlos consideró la pregunta mientras observaba a los graduados celebrando con sus familias. Sargento, creo que las oportunidades llegan cuando estamos preparados para ellas. Mantuve mis habilidades, mantuve mi condición física, y mantuve mi confianza incluso cuando otros dudaron de mí. Cuando llegó el momento, estaba listo. ¿Pero no se sintió amargado por los meses en archivos? Al principio sí, pero aprendí algo importante. Nuestro valor no está determinado por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que podemos contribuir cuando se nos da la oportunidad. Mi trabajo ahora es asegurar que otros francotiradores veteranos no pasen por lo que yo pasé. Esa noche, Carlos regresó a su oficina y encontró una carta en su escritorio. Era de la familia del diplomático que había rescatado, agradeciéndole por salvar la vida de su esposo y padre. La carta incluía una fotografía de la familia reunida, sonriendo en lo que obviamente era una celebración de su regreso seguro. Carlos guardó la carta en el mismo cajón donde conservaba la medalla que había recibido por la misión. Pero lo que más valoraba no eran los reconocimientos oficiales. Era saber que su experiencia y habilidades habían marcado una diferencia real en las vidas de personas inocentes. Al día siguiente,
Carlos comenzó a entrenar a su segunda clase de estudiantes avanzados. Entre ellos, había varios francotiradores veteranos de más de 45 años que habían sido relegados a roles de entrenamiento básico en otras unidades. Carlos se aseguró de que recibieran la oportunidad de demostrar que la experiencia podía competir con la juventud en cualquier campo de batalla. El legado de Carlos Rodríguez se estaba construyendo no solo en los disparos precisos que había hecho durante su carrera, sino en las carreras de docenas de francotiradores que ahora entrenaba, y en el cambio cultural que había inspirado en las Fuerzas Armadas. Porque había demostrado algo que algunos habían olvidado: que la maestría desarrollada durante décadas no desaparece con la edad, y que los veteranos experimentados no son reliquias del pasado, sino recursos invaluables para el futuro. A los 59 años, el viejo lobo había encontrado una nueva manada que liderar, y su mejor caza aún estaba por venir. ¿Has conocido alguna vez a alguien como el sargento mayor Carlos Rodríguez? Alguien cuya experiencia y sabiduría fueron subestimadas por su edad, solo para demostrar que la maestría verdadera no tiene fecha de vencimiento? Cuéntanos su historia en los comentarios. Comparte su nombre, porque en las historias humanas creemos que cada veterano que ha dedicado décadas al servicio merece respeto, oportunidades y reconocimiento. Gracias por acompañarnos en esta historia de perseverancia, maestría y el momento en que un hombre demostró que la experiencia puede superar cualquier prejuicio. Suscríbete para más historias que honran a quienes han servido con distinción, sin importar su edad. Nos vemos en la próxima historia.